Ahora nos acompaña el psicólogo Gustavo Marín para hablar acerca del miedo a la soledad. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Buenos días, América, gracias por invitarme. Bueno, lo primero es que podríamos pensar que hay distintos tipos de soledades, ¿no? Sí, exactamente, porque cuando uno escucha hablar a la gente de soledad, bueno, pareciera que hay algunos que les encanta estar solos y hay otras personas que lo sufren, hasta se asocia mucho la soledad a la depresión. ¿Sí? Entonces es que hay que entender que no hay una sola soledad, ¿sí? Cuando hablamos de soledad es importante poder definir, ¿no? La soledad tiene que ver con esto de la ausencia a veces de vínculos, ¿sí? De vínculos satisfactorios, de vínculos íntimos, en donde uno puede de alguna manera expresarse, compartir, ¿sí? Y esto es muy notable en lo que se llama la soledad social o la soledad interpersonal, en donde las personas pasan mucho tiempo solas sin poder compartir con otras personas, y esto hace que vaya disminuyendo su vida cotidiana en general y se van encerrando en sí mismos. Esta es una soledad que hay que combatir, que es la soledad que a veces viven adultos mayores también, ¿sí? En donde han perdido muchos vínculos. Pero es verdad que también hay personas, uno escucha, que ansían la soledad, ¿sí? Que buscan la soledad como una posibilidad de encontrarse a sí mismo, como una cuestión de poder crear, ¿no? A veces el arte está muy relacionado también a esa soledad y es algo que puede permitir la búsqueda de algo más, de respuestas internas, cuando a veces no nos satisfacen solamente que nos digan desde afuera qué es lo que tenemos que hacer. A veces para tomar decisiones necesitamos retirarnos para poder conversar con nosotros mismos. ¿Por qué en nuestra sociedad, en nuestro contexto, existe tanto temor o tanta reticencia frente a la soledad? Porque bueno, ya recién hiciste la diferenciación, hay una soledad que es buscada y otra que es más bien impuesta, digamos, ¿no? Por las circunstancias. Pero ¿por qué hay temor a la soledad? ¿Es una cuestión, tiene que ver con que somos seres sociales o tiene que ver con una cuestión cultural que sobredimensiona la necesidad de que siempre estemos con los demás, con otros? Sí, yo creo que más allá de que es importante darnos cuenta que somos seres sociales, ¿sí? Por lo tanto necesitamos el vínculo con los demás, el participar de grupos, así que creo que eso es importante, pero es verdad que vamos manteniendo una crianza en donde continuamente estamos con otras personas y se favorece mucho, por ejemplo, lo que se llama el vínculo de pareja y pareciera, cuando alguien está solo, pareciera como si le faltara algo, ¿sí? Y entonces ahí existe una presión social para que las personas siempre estén acompañadas. Y esto y también es una sociedad que vive mucho para afuera. Claro. ¿Sí? Continuamente para, ya sea para la imagen o ya sea la cuestión del entretenimiento, y esto ha hecho que cada vez nos conozcamos menos a nosotros mismos, y ahí es cuando le vamos temiendo es como un temor hacia nosotros mismos, a saber qué pensamos, qué sentimos, ¿sí? O incluso nos hace soportar vínculos que no son saludables, para no quedarnos solos, ¿no? Exactamente, sí. Entonces ese temor a la soledad es como un temor hacia sí mismo, ¿no? No nos han enseñado a poder conectarnos con nosotros mismos y ver qué hay en nuestro interior. A veces tienen que ver con emociones como angustias, como tristezas, y que hace que, ¿cómo se llama?, que no sepamos cómo manejarlas. Entonces es mejor estar con otros y olvidarnos qué es lo que nos está pasando internamente. Para terminar, ¿qué recomendaciones nos puedes dar si vemos que nos está afectando ese temor a la soledad? Bueno, creo que por eso es cuestión de encontrar un equilibrio. Si estamos pasando mucho tiempo solos, si no estamos teniendo vínculos sociales, si estamos padeciendo esto, lo que se llama la soledad social, es importante que nos incorporemos a algún grupo, ¿sí? Que participemos de alguna actividad social. Existen muchas actividades en las ciudades en donde uno puede ir y anotarse.
y a partir de ahí poder ir construyendo algún vínculo más satisfactorio. Pero también es importante pasar, aunque uno esté en familia, pasar algunos momentos solos. A veces uno se puede animar, decir, hablar con la familia, negociar, decir, me voy a tomar unos 2 días, 3 días, me voy a ir a algún lugar para poder estar conmigo mismo, ¿no? Y atreverme a poder mirarme a mí mismo, ver qué me pasa, o a veces atreverme también, a veces cortar cualquier tipo de relación de pareja o de amistad y animarme a estar solo a ver qué es lo que me pasa. Es como, es una soledad, hay soledades que son auspiciosas, que es la soledad de la oportunidad para conocerme a mí mismo.